Capítulo anterior. Peter. Mierda, qué calor. Hace demasiado calor, me quitaría toda la ropa de la parte superior, mierda, ahora es frío. Me abrazaría a mí mismo sintiendo mi cuerpo temblar con fuerza. Al ver todas las cosas dobles sabía que me estaba mareando y que no tardaría mucho en desmayarme. Yo, al no poder soportarlo más, me terminé tirando en la cama mientras me arropaba esperando que esto terminara rápido. Actualidad. En una habitación se podía ver a un adolescente acostado en una cama, durmiendo de una forma que se clasificaría como antinatural, pero el sueño del adolescente sería interrumpido por dos factores. Dichos factores serían clasificados como amenazas inminentes para cualquier persona. El factor 1 eran los rayos de luz que se filtraban por la ventana mal cerrada que le golpeaba el rostro. El segundo factor es el más peligroso y ese sería. Dichos factores serían clasificados como amenazas inminentes para cualquier persona. El factor 1 eran los rayos de luz que se filtraban por la ventana mal cerrada que le golpeaba el rostro. El segundo factor es el más peligroso y ese sería la dicha amenaza peligrosa sería detenida por un golpe del adolescente que anteriormente estaba durmiendo. El joven adulto daría un gran bostezo mientras se levantaba y estiraba el cuerpo. Peter. Joder, nunca dormía así, me sentí como un ángel en una nube. Me levantaría de la cama, pero al hacerlo noto que mi visión había mejorado totalmente, sin la ayuda de lentes correctores o los lentes de contacto que estuve usando durante bastante tiempo. Sabía que no dormí con ellos ya que esa mierda llega a hacer molesta mientras duermo, porque más de una vez se me olvidó que los tenía y conocía los efectos de ello. Miraría a todos lados y visualizaría con una claridad que nunca tuve en ninguna de las dos vidas, esta y la otra. Peter. Perfecto. Uno de los efectos de la picadura, tengo que analizar esto más detalladamente y ver cuáles son las mejoras que tengo. Puede ser que tenga solo los poderes de uno de los Peters o una combinación de ellos, tengo que realizar estudios para saberlo. Al tener ya una conjetura de lo que haría el día de hoy me dirigía a cambiarme. Al estar en el baño me empecé a desvestir. Cuando estuve completamente desnudo me vi en el espejo y vi algo que me asombró. Al tener ya una conjetura de lo que haría el día de hoy me dirigía a cambiarme. Al estar en el baño me empecé a desvestir. Cuando estuve completamente desnudo me vi en el espejo y vi algo que me asombró. Peter. Carajo. Pero mira estos músculos. Están más definidos que antes y tengo un poco más de masa muscular, aunque aún mantengo mi figura atlética. Esto es un perfecto balance entre rapidez y fuerza. ¿Qué es esto? Es la puta araña. Creo que es mejor guardarla y después analizarla, dije mientras usaba un frasco de pastillas vacío para guardar la araña muerta, para después ser interrumpido por un ruido. Mai. ¿Querido? Preguntó Mai desde el otro lado de la puerta. Peter. ¿Sí, linda? Dicho esto provocó un pequeño sonrojo a Mai. Mai. ¿Sonrojada te encuentra bien? Peter. Me encuentro de maravilla, Mai. Mejor que nunca. Mai. ¿Amaneciste mejor? ¿Hay algún cambio? Peter. ¿Cambio? ¿Sí? Un gran cambio. Mai. Bien. Date prisa, dentro de poco tienes esa cita de Baxter. Tenía pensado despertarte, pero veo que no hace falta. Peter. Gracias, Mai. Te veré en la cocina después de ducharme. Al terminar la discusión abro las canillas y decido ducharme con tranquilidad ya que tenía algo de tiempo de sobra antes de ir a Baxter. Usaría ese tiempo para estudiar mis poderes en la vieja bodega. Bodega que usaba Peter para patinar. Ese lugar era poco concurrido y perfecto para que no me vean usar mis poderes. Aparte no había cámaras, así que no me tengo que preocupar por Fury. Bueno, no tanto. Al finalizar todos mis quehaceres en el baño decidí salir rumbo a mi cuarto, y una vez dentro me di cuenta de algo. Peter. Un momento, no rompí nada en el baño como el Peter tercero. Esto debe ser. Sí. ¿Puede ser eso?, dije mientras murmuraba. Había dicho entre murmullos para luego marchar tranquilamente hacia mi cuarto, para luego esconder la araña con las demás. En unos minutos salí vestido y listo para analizar mis poderes en la bodega. En mi brazo llevaba la mochila de la escuela, solo que tenía ropa y aseo personales para cambiarme en la bodega para ir presentable hacia la cita. Al entrar en la cocina veo a una Mai ya sentada esperándome con el desayuno y un par de tazas de café para los dos. Mai. Veo que te encuentra mejor que ayer. Peter. Si me encuentro mejor que nunca, digo mientras dejo la mochila cerca de la puerta. Mai. ¿Vas a la escuela? Pensé que faltarías para ir a tu cita. Peter. Y tienes razón, solo son unas cosas. Pienso ir a un lugar a entrenar, nada importante. Mai. De acuerdo. ¿Y qué sucedió en Oscorp? Al escuchar la pregunta decido contarle algunas cosas y otras diciéndole mentira ya que no pasé mucho tiempo en el grupo debido a cosas más importantes. Cuando termine de desayunar dejé mi plato en la cocina para después agarrar mi mochila.
y le di un beso a Mai en la mejilla y salí de casa no sin antes despedirme de ella diciéndole que la quería. Time skip. Ahí me encontraba yo mirando el lugar que podría ser mi base provisional, pero había decidido que no lo sería ya que tenía una mejor en mente. Al entrar veo cosas oxidadas y cosas pesadas que me podían ayudar junto con otros objetos. Sin más me pongo en el centro de la bodega y saco mi celular para poner una canción para animar el ambiente. Peter. Primero vayamos por lo que sabemos, lo cual será porque tengo un buen control de mis poderes, digo para luego ponerme a pensar el porqué de esto. Esto sería capaz debido al sexto sentido o mejor dicho el sentido arácnido, y el porque es muy fácil de responder, esto es debido a la percepción del sentido arácnido que me es emitido por el subconsciente. Este sexto sentido se puede obtener o desarrollar al someterse a un riguroso entrenamiento que rompa el límite humano tal como hizo Batman, Punisher u otros, o como me sucedió a mí que fue por modificación genética. Peter. Bien, siguiente, prueba de fuerza. Esta debe ser una de las pruebas que me interesan más, ya que el Peter tercero según recuerdo solo podía levantar 5 toneladas, en cambio el Peter primero y Peter segundo ellos podían levantar más de 10 toneladas. Camine con lentitud hasta estar frente a una columna de concreto donde no tenga nada sosteniendo, luego me puse en la típica posición de boxeo y con seguridad lancé un golpe a la columna. Al impactar el golpe en la columna se empezaron a desarrollar grietas, lo que provocó que la columna se dividiera por la mitad y caiga al suelo. Yo retrocedí impresionado debido a la facilidad de romper esa columna. Una pequeña sonrisa salió de mi rostro, mientras me inclinaba y con demasiada facilidad tomé la mitad de la columna y la carga como si fuera simple papel. Luego lancé la columna sobre mi hombro con facilidad, esta impactó contra el suelo y rodó con facilidad a unos metros antes de empezar a arrastrarse y finalmente desmoronarse al chocar con una gran viga de hierro. Dirigí mi mirada a la viga, podría arrancarla debido a que no sostiene nada de gran importancia o peligro. Me encaminé hacia la viga y miré que tenía forma de H y apuntaba hacia arriba. De forma seria le di un golpe, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para doblar la columna en forma de C, al final le terminé dando otro golpe logrando que se separara. Con algo de pereza tomé la viga y la cargué sobre mis hombros. Noté la diferencia, era dura, pero igualmente no era tan pesada, aunque sentía más peso que la columna. Satisfecho con el resultado solté la viga y me concentré en otra cosa. Peter. Bien, esto demuestra mi increíble fuerza. Quería algo para verificar si podía alzar algo de 10 toneladas, pero aquí no hay nada, tendré que ir después a la estación de tren abandonados para probarlo. A algunas pruebas no podré hacerlas aquí ya que no cuento con los elementos necesarios. La siguiente prueba es el poder de adherirme a las superficies. Al decir eso caminé hacia una pared y me detengo brevemente cerca para luego apoyar mi mano derecha en la pared, luego la izquierda, derecha, izquierda y empecé a trepar tal como lo hizo Tobey en la película. Así había comenzado a trepar hasta llegar a la mitad de la pared y me detengo para probar una idea o hipótesis que tuve. Me empecé a encorvar como si me estuviera levantando del suelo, para finalmente estar parado recto y volver a desafiar las leyes de la física. Lo que hice es que empecé a caminar de manera que me quede paralelamente al suelo, el cual se alejaba mientras más caminaba. Lo que sucedía es que tenía una de las habilidades del Peter sextentésimo décimo sexto que es la habilidad de adherirse a las superficies. ¿Cuál es la diferencia de esta y la películas? Es que el Peter sextentésimo décimo sexto después de varios años y varios acontecimientos sus habilidades. Lo que sucedía es que tenía una de las habilidades del Peter sextentésimo décimo sexto que es la habilidad de adherirse a las superficies. ¿Cuál es la diferencia de esta y la películas? Es que el Peter sextentésimo décimo sexto después de varios años y varios acontecimientos sus habilidades evolucionaron, su poder de adherirse a las superficies ya no estaba limitado a sus manos y pies, él ahora podía adherirse en cualquier parte de su cuerpo. Y esa habilidad ahora la tengo yo. Ahora, ¿cómo es que llegué a tener dichosa habilidad? Pues bueno, tengo la suposición de que es la combinación de las habilidades de Peter primero y Peter segundo. ¿Cómo sería posible? Simple, el Peter primero puede adherirse porque su cerebro muto y como consecuencia él puede controlar mentalmente el flujo de atracción interatómica entre el límite molecular de las superficies. Así supera la repulsión normal de los electrones y le permite su increíble poder de adhesión. En cambio del Peter segundo le creció un material afilado y con púas lo que le permite adherirse a cualquier superficie. Ahora combínalos y tendrás este mismo resultado. Peter. Hoy, próximo y último análisis, los demás estarán en suspensión por ahora, dije mientras me soltaba del techo y caía en la pose de Black Widow. Esto comprueba que tengo una gran durabilidad y elasticidad. Cualquier persona sin entrenamiento se habría dañado los músculos y fracturado varios huesos por caer de esta gran altura.
para luego agarrar una pelota de mi mochila y pararme bajo algunas vigas y objetos colgando, tiró la pelota hacia la palanca y eso provocará que las vigas junto con los objetos empiezan a caer, cierro los ojos y dejo que mi sentido arácnido me guíe. Y me empiezo a moverme por los lugares donde las vigas u objetos no caen esquivándolos todo y cada uno de ellos, luego de unos pocos segundos me detengo ya que no cae más nada y atrapó la pelota antes que me golpee la cara. Peter. Interesante, un sentido arácnido como el del Peter primero y Peter tercero, uno que me hace mover involuntariamente el cuerpo antes que suceda el peligro advirtiéndole de él o el lugar donde viene. Y otro que es como una sensación de hormigueo en la parte trasera de mi cráneo, ahora entiendo que los sonidos raros en la película era el sentido arácnido, escuché por unos momentos las mismas vibraciones o sonidos de la película, al terminar de hablar escucho como un sonido de una alarma empieza a sonar, esta alarma la había puesto para avisarme que quedaba una hora para ir a Baxter, bien esto es suficiente, me cambiaré e iré a Baxter. Time Skip Empresas o Fundación Baxter es una organización que funciona como una institución que nutre y forjar a las futuras mentes innovadoras, ellos reúnen niños prodigiosos de todas partes para instalarlos en laboratorios del edificio Baxter. Les brindan los mejores recursos y maestros que puedan pagar, sirve para fortalecer el potencial de los futuros jóvenes genios. Hoy era el día que me reuniría con el famoso Dr. Franklin Storm, actualmente me encontraba afuera del edificio de la Fundación Baxter, antes de entrar endurecí mis nervios y puse la mejor cara de tranquilidad y seriedad que logré. Hoy era el día que me reuniría con el famoso Dr. Franklin Storm, actualmente me encontraba afuera del edificio de la Fundación Baxter, antes de entrar endurecí mis nervios y puse la mejor cara de tranquilidad y seriedad que logré. Una vez dentro del edificio me dirija hacia la recepción para informar de mi llegada. Había dejado la mochila en la bodega, mejor dicho la escondí por si alguno se lo pregunta y también escondí las cosas que usé. Recepcionista. Espere un segundo, dijo para tomar el teléfono y comenzó a llamar, después de una charla de poco más de unos 20 segundos ella colgó, recepcionista. El Dr. Franklin dice que enviará a alguien para recogerlo, no debería de tardar mucho si gusta sentarse, esta nuestra sala de espera, explico para proceder a señalar una pequeña zona con sofás y una pequeña mesa, Peter. Está bien, gracias, voy a sentarme. No tuve que esperar mucho tiempo sentado. Tal vez esperé unos 2 minutos a lo mucho, luego pude escuchar una voz. Señor Parker. Escuché una voz clara y suave, cuando doy vuelta la cabeza hacia donde provenía la voz puedo ver a una mujer que podía estar en una edad cercana a la mía, 17 años, quizás entre 19 o 20 años, su cabello rubio lacio que le llegaba a sus hombros. Tenía un par de bellos ojos con un iris de color azul que te atrapaba y vestía una bata de laboratorio simple que no llegaba a ocultar su figura curvilínea. Junto con sus grandes atributos, también tenía un par de lentes de color negro que en vez de hacerla ver como nerd le daba cierto toque de sensualidad y belleza. Imaginen que tiene lentes negros. Peter. Hermosa, creo que algo se movió y no creo que sea mi corazón. Peter. Hermosa, creo que algo se movió y no creo que sea mi corazón. La femenina se sorprendió al escuchar el cumplido que hice, la receptora de dicho cumplido no esperó ese tipo de comentario de parte del muchacho que acababa de conocer, teniendo un sentimiento de vergüenza y nerviosismo. Para ella no era la primera vez que un chico le coqueteaba o la llamaba de esa forma, pero en esta ocasión era diferente, ya que el que lo dijo fue un muchacho guapo y ella no tenía una manera de responder ante esta situación. Sonrojada. Gracias por el cumplido, supongo. Peter. Disculpe mi comportamiento, lo que dije fue involuntario, no me esperaba que una chica tan hermosa sería mi guía, y si le ofendió o incómodo de cualquier forma le pido disculpas, dije tratando de aligerar el ambiente, pero solo lo había empeorado por lo anteriormente dicho. No, descuida, simplemente me sorprendí por lo que dijo, eso es todo, rápidamente negó, Peter. Bien, eso es bueno. Perdón por mis modales, si soy el señor Parker, mejor dicho, soy Peter Parker. Susan. Un gusto en conocerlo, como ya sabrás soy Susan Storm. Peter. Correcto, es un gusto conocer a la famosa Susan Storm y debo decir que las fotos no le hacen justicia a su belleza. Susan. Sonrojada. Gracias, por cierto papá dijo que te llevara, así que podrías seguirme por favor. Olvidando momentáneamente su principal objetivo, debían darle crédito ya que se recuperó muy rápido de su anterior estado avergonzado. Peter.
Di el camino, madame. Esa fue una respuesta corta y sencilla que dije. El viaje a la oficina del Dr. Franklin pasó entre preguntas de Susan de qué se trataría mis investigaciones o el tema que hablaría, y yo respondiéndole de que era un tratamiento que no había sido usado o descubierto por ahora, y que tenía muchas utilidades. Al final supe por qué Susan me hacía tantas preguntas, fue porque le tuve que preguntar y descubriendo que esta Susan estudió bioquímica, genética y bioquímica molecular, esa fue la razón de su curiosidad por lo que mostraría o haría. El pequeño viaje había terminado cuando entramos a la oficina de Dr. Franklin y él nos recibió con una sonrisa. Franklin. Usted debe ser Peter Parker, es un placer conocerte, muchacho, dijo Dr. Franklin. Usted debe ser Peter Parker, es un placer conocerte, muchacho, dijo Dr. Storm para acercarse a Peter y saludarlo. Peter. También es un gusto conocerlo, doctor, salude cordialmente, Franklin. Te presentaría a mi hija, pero es probable que ya se haya presentado ella misma. Me disculpo por cualquier cosa que haya hecho, ella es muy curiosa, dijo mientras acertaba el comportamiento de su hija, la cual ésta solo ponía una sonrisa tímida a su padre. Peter. Nada de eso, señor, debo de admitir de que me sorprendió de que tuviera tal conocimiento, pero ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Su hija es muy inteligente. Franklin. Lo es, ¿verdad? Sonrió con orgullo al oír el cumplido hacia su hija. Bien, ahora vamos con los negocios, dime de qué se trata tu proyecto. Dijo para luego tomar una actitud más seria. Peter. Por supuesto, no solo traje un proyecto, traje dos, señor, y se trata de, y empecé a hablar del tratamiento como un auténtico profesional. El tratamiento se trataba de mezclar células madre con una menor cantidad de ADN de lagarto u otro animal con capacidad regenerativa. Esto ayudaría en las dos primeras etapas del cáncer y no solo eso, también ayudaría a las personas que llegaron a tener enfermedades de transmisión sexual. Si el procedimiento daba el resultado que yo espera, podría hacer unas mejoras e implementar la capacidad de sanar a aquellas personas que tienen otros problemas tales como los sordos, mudos, daltónicos y entre otras enfermedades. Esta era la capacidad que Connors no había visto, el cual era mejorar el ámbito humano no solo dándole la capacidad de regenerar extremidades sino curando pequeñas cosas. Me basé en esto en la frase de May DeLuc: cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. Por supuesto que esto no lo había dicho, lo de las extremidades, no hasta encontrar la forma permanente de que las personas no se conviertan en peje lagartos. Ese era uno de mis proyectos, el otro se trataba del mejor enferme robot, el cual era Baymax. Él podría ayudar a aligerar los casos en los hospitales. Así procedí a explicarle tanto al Dr. Storm como a Susan. Cuando el Dr. Storm o Susan me preguntaban acerca de algo, le respondía con calma. Nuestro nivel de conversación era tan alto que dudaba que alguien entendiera lo que estábamos conversando. En cuanto a Franklin, cabe decir que estaba completamente sorprendido y conmocionado de encontrar a un joven con tal nivel de conocimientos. Los únicos jóvenes que podían tener una conversación de tal nivel era la otra persona que estaba con ellos y Reed Richards. La primera era obviamente su hija, la cual miraba de una rara manera al joven delante suyo, y el segundo era un completo genio, pero ambos eran mayores que el muchacho que tenía delante de él. Una vez que terminé de explicar, la oficina cayó un silencio. Franklin. Debo decir, Peter, que estoy gratamente sorprendido por tu conocimiento, también halago toda tu teoría, debería ser posible, además de que es ampliamente superior en todos los métodos a los tratamientos actuales. Te felicito por pensar en algo tan brillante. Peter. Gracias, señor, pero la razón principal de compartir esta idea es si la Fundación Baxter podría aceptarme como pasante y que me puedan ayudar a financiar el proyecto, ya que no cuento con el dinero suficiente, ni los canales, ni mucho menos la credibilidad para llevar este proyecto. Franklin. Por supuesto, sería genial ser parte de un proyecto tan asombroso. Está aprobado para ser un futuro pasante joven Parker, puede irse. Mi hija lo acompañará y, joven, me aseguraré de convencer lo antes posible a los demás directivos de invertir en tu proyecto. Peter. Gracias, señor. Con la promesa de Franklin, Peter y Susan salieron de la oficina. Peter. Eso salió mejor de lo que esperaba. Susan. ¿Mejor? Salió genial. Nunca había visto a mi padre tan emocionado por algo. Eres alguien sorprendente, Peter. Nunca esperé encontrar a alguien con los mismos conocimientos que los míos y le diste una idea que a mí jamás se me habría ocurrido. Peter. Gracias por el cumplido, pero lamentablemente es hora de marcharme. Fue un gusto conocerte a ti y al doctor. Espero verte dentro de poco si todo sale bien. Susan.
Igualmente, te veo luego, se despidió para luego voltearse y marcharse por el pasillo que veníamos. Al verla marcharse también decidí irme, pero no sin antes saludar a la recepcionista. Al estar fuera del edificio, pensaba qué hacer ya que mi propósito estaba concluido al no tener nada pensado. Paseo por las calles de New York. Al estar cruzando la calle veo una tienda de electrodomésticos y componentes. En ese preciso momento supe qué hacer para matar el tiempo. Al entrar no tardó mucho en encontrar los componentes que necesitaba. Al tenerlo todo pagué y marché hacia casa, ya teniendo algo que hacer. Al estar en casa con mi mochila la cual había recogido mientras me dirigía en dirección de mi hogar, cuando ya estoy dentro de mi hogar, dejo todo lo inservible en mi cuarto, para tomar todos los componentes comprados y empiezo a ir a mi taller provisional / taller del sótano /. Dejo todos los componentes que compré y miro mi mesa, la cual tenía varios químicos de distintos tipos de clase, algo típico para una persona de mi clase. En eso abro un cajón el cual tenía muchos relojes de mano utilizados que no servían. Peter. Espero que con esto me tarde menos tiempo que el anterior Peter. De inmediato me puse a trabajar en el mejor invento de Spider-Man. La herramienta debía ser ligera y práctica con espacios para futuras modificaciones. Luego saqué las correas de los relojes al igual que las manijas y me quedé solo con la parte esférica metálica del reloj. Teniendo una muy buena idea de lo que quería, solo me llevo alrededor de 3 horas terminar de crear dichoso aparato. Peter. Esto es perfecto, cree el magnífico lanzatelarañas de Spider-Man de Andrew Garfield, aunque llegue a modificar varias cosas, como solo poner una pequeña lucecita que me avise cuando me queda poco fluido de red. No sería bueno estar columpiándose y de que un momento a otro estés cayendo como un idiota. Aún no entiendo por qué Peter III tenía esa extraña luz a la hora de disparar. Bien, ahora lo que se me complicaría bastante sería la fórmula de telaraña, pero no tanto ya que memoricé algo que decían que iba a ser inservible. Jajajaja, y ahora ¿quién ríe, ilusos? Yo soy el que ríe. De inmediato agarré muchos químicos distintos y empecé a trabajar. Lo primero era teorizar la cadena química para la producción del fluido. Tenía que ser líquida para que a la hora del primer contacto con el aire externo se solidifique y se vuelva. De inmediato agarré muchos químicos distintos y empecé a trabajar. Lo primero era teorizar la cadena química para la producción del fluido. Tenía que ser líquida para que a la hora del primer contacto con el aire externo se solidifique y se vuelva pegajosa, junto con una estructura elástica y casi irrompible, cualidades que todos los Spider-Man quisiéramos, pero no obtendremos. Esto me llevó casi toda la mañana y gran parte de la tarde. Debido a esto Mai me tuvo que traerme de comer, ya que si me desconcentraba y me equivocaba en algo, una explosión será lo más seguro que lograría. Una vez que logré hacer la mezcla correcta, el siguiente paso fue la solidificación. El método que recurrí fue el calentamiento. Para ello calentaba el líquido en el microondas para que quedara líquido y poder encerrarlo en pequeñas cápsulas. Las cápsulas no solo funcionaban como simples cápsulas, sino que también tenían unos mecanismos para ser utilizadas como granadas de telarañas. Nunca se saben cuándo serán necesarias. Si tuviera más componentes sería capaz de crear granadas de telaraña como Peter primero, pero como no lo tengo que adaptarme a lo que puedo conseguir. Peter. Perfecto, ya tengo todo, ahora tengo que saber el tiempo de durabilidad de las telarañas. En eso puse la cápsula en los cartuchos de mi lanzatelaraña y me los amarré firmemente en las muñecas. Vería una lata vacía en la esquina de la mesa y apuntó mi mano hacia ella para luego apretar el mecanismo del web shooter. En eso puse la cápsula en los cartuchos de mi lanzatelaraña y me los amarré firmemente en las muñecas. Vería una lata vacía en la esquina de la mesa y apuntó mi mano hacia ella para luego apretar el mecanismo del web shooter whip. Y procedo a jalar la telaraña hacia adelante, haciendo que la lata venga volando hacia mi rostro, pero la agarró antes de golpearme. Peter. Esto sí que es la onda. Después vuelvo a lanzar otra telaraña, pero esta vez para comprobar el tiempo que tarda en disolverse. Al esperar 45 minutos veo como la telaraña empieza a disolverse como si fuera polvo. Peter. Un tipo límite muy bueno, pero tengo que lograr que se disuelva en un tiempo de 2 horas como en Omecoming, pero eso lo arreglaré después con los elementos correctos. Al terminar de decir esto miro con deteniendo la ventanilla que tiene el sótano para después sorprenderme de que estaba oscureciendo. Viendo que ya estaba a punto de oscurecer, tomó como ese estado un momento perfecto para empezar mis patrullas, pero antes de iniciar recordé algo sumamente importante para ello. Peter. Carajo. Olvidé mi super traje. Bueno, tendré que arreglármelas con lo que encuentro aquí, dije mientras veía varias cajas, pero antes de eso tengo que hacer rápidamente el modulador de voz. No quiero que nadie me reconozca por mi voz.
Para proceder a crear el último invento del día, dicho objeto no tomó mucho tiempo, solo unos minutos. Peter. Probemos esto. Foca freno fanfarrón, foca freno fanfarrón, foca freno fanfarrón, perfecto. Al tener todas las herramientas listas, decidí ver qué encontraba en las cajas para poder crear un traje provisional. Al estar abriendo las cajas encontré varias cosas que me gustaron y con eso pude recrear el traje de unos de mis Spider-Man favoritos. Tras terminar mi traje decidí que empezaría mi labor a las 23 p.m., lo cual faltaba poco. Ya eran las 23 p.m., Mai ya estaba dormida por el arduo día de trabajo. En una habitación oscura se puede ver como una silueta salía de las sombras para revelar a un ser que profundizará miedo a todo aquel que lo vea. Salí por la ventana para luego trepar hasta el techo y medité unos segundos. Al estar listo dejé que la naturaleza siga su curso, y tomando una respiración profunda, para luego saltar del techo y por instinto comienzo a balancearme. Me columpiaba y en varias ocasiones me lanzaba a través de las alturas de New York. La descarga de adrenalina era adictiva y junto con las brillantes luces de la ciudad la sensación de columpiarme era casi hipnotizante. Después de tanto balanceo decido aterrizar cerca de un edificio no tan alto para poder escuchar algo que había llamado mi atención. Ahora te preguntarás de que no es muy exagerado, pues no, una de las habilidades de Peter III era que tenía una gran audición casi a la par de Logan, pero en sus demás sentidos Logan le ganaba en gran medida. Esta habilidad era peligrosa si se llegaba a combinar con el sentido arácnido tanto para los demás como para mí, ya que podía tener una sobrecarga sensorial igual que Daredevil. Dejo mis divagaciones para escuchar lo que me había interesante y miro esa dirección, para ver algo que no me gustó. En las calles de New York un par de personas estaban en un callejón tranquilamente hablando y fumando con suma tranquilidad. Una joven con lentes que aparentaba entre 16 años o más años caminaba tranquilamente por las calles. La chica empezó a caminar con algo de rapidez por la noche, era su primera semana en New York y escucho que por aquí en las noches las bandas aparecen más usualmente que en el día. Ella estaba nerviosa debido a que se había atrasado en llegar a la estación de bus. La castaña clara acomodó sus lentes tratando de respirar con calma ya que empezaba a tener un mal presentimiento. Cuando ella tomó un atajo a través de un callejón para llegar más rápido a la estación, los hombres anteriormente mencionados la miraron para acercarse lentamente. La chica escuchó sus pasos nerviosa y empezó a caminar con rapidez tratando de llegar a la otra calle, pero de la nada ella fue sostenida del brazo. ¡Pof! Suéltenme. Grité del susto para luego ser sostenida del cuello. Maleante 1. Pero mira que encontramos aquí. Hola preciosa, ¿por qué he caminado tan rápido? ¿No quieres hacernos compañía a mi amigo y a mí? Con voz ronca y lujuriosa provocando que me asqueara y temiera por lo que me harían. Maleante 2. Mi amigo tiene razón, porque no nos haces compañía, puede que hasta te guste. ¿Qué te parece? Me dijo solo para que tratara de escapar o hacer algo para llamar la atención de alguien para que me ayude, pero me detuve cuando sacó una navaja y la acercó a mi rostro. No, quédate quieta chiquita, no me gustaría hacerlo con un cadáver ya que no es divertido cuando no gritan. Al escucharlo empezó a soltar sollozos de impotencia. Maleante 1. Tranquila nena, mi amigo y yo haremos una gran fiesta contigo, y hasta lo disfrutarás, ya verás. Al escucharlo empecé a temblar de miedo, tratando de pensar a 1000 por segundo, tratando de crear un plan para poder escapar de esta situación. Si gritaba iba a morir, si golpea a uno el otro la iba a neutralizar. Al ver que nada funcionaba me empecé a desesperar. Maldición, si eso no hubiera ocurrido no estaría en esta situación. Alguien. Por favor. Ayúdenme, empecé a sollozar del miedo e impotencia. Nunca me había sentido así, solo cuando él usaba eso o cuando lo usaban. Luip. Los tres nos volteemos, pero lo único que vimos fue una silueta. Rápidamente se acercó a los sujetos que me tenían aprisionada y los pateó a ambos en la cara haciendo que se separen y cayeran al suelo, pero uno de ellos se repuso rápidamente y sacó un arma para apuntarle a la figura oscura. Maleante 2. Oye. Tú. Idiota. No te muevas. Él había sacado un arma para luego apuntarle a la persona que me salvó y golpeó a los criminales. No pude ver a la figura debido a que se ocultaba en las sombras. Buenas noches caballeros, veo que quieren cometer uno de los más atroces crímenes con esta bella dama, dijo con una voz que profundizó miedo en los maleantes y me dejó ligeramente temerosa e intrigada. Maleante 2. ¿Y qué? ¿Tú te crees una especie de héroe idiota?
Por supuesto que no, porque lo que les haré no será nada heroico, así que les daré una sola oportunidad para que escojan con moderación, señores. Opción A. Dejan a la chica y se van tranquilos, o, opción B. Pasan el peor momento de sus delictivas vidas. Maleante 2. Escúchame bien, imbécil, tú no creas que puedes venir aquí y... Tump. 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 El criminal cayó al suelo con la nariz rota y sin algunos dientes, pero aquello no fue suficiente para la misteriosa figura, sino que le rompió varios huesos para después doblar de una manera antinatural el brazo derecho y la pierna izquierda. El criminal cayó al suelo con la nariz rota y sin algunos dientes, pero aquello no fue suficiente para la misteriosa figura, sino que le rompió varios huesos para después doblar de una manera antinatural el brazo derecho y la pierna izquierda al maleante 2. Quedé con los ojos abiertos de la impresión junto con algo de miedo debido a que me hizo recordar a él cuando se enoja, pero el que más temor tenía fue el otro maleante que empezó a sudar frío por aquella escena. El hombre de negro lentamente se levantó con las manos llenas de sangre y tomó la pistola que usaba el criminal 2 y la guardó en una funda que tenía. Lentamente la luz mostró su aspecto, dejándome con los ojos abiertos junto con el otro criminal 1. El hombre de negro lentamente se levantó con las manos llenas de sangre y tomó la pistola que usaba el criminal 2 y la guardó en una funda que tenía. Lentamente la luz mostró su aspecto, dejándome con los ojos abiertos junto con el otro criminal 1. Al parecer la opción A nunca fue una opción para ustedes, ¿eh? El sujeto enfrente de mí opinó, y dime amigo, ¿la soltarás o tendré que usar los mismos métodos contigo? Maleante 1. Maldito. Te voy a matar. Dijo para luego tirarme bruscamente hacia un lado para lanzarse a la figura. Si me dieran $1 por cada vez que he escuchado eso sería millonario, dijo con sarcasmo. El hombre de negro empezó a esquivar golpes del maleante, dándole golpes suaves con su palma a los golpes que le lanzaban y desviándolos así a la izquierda o derecha para luego esquivar el último golpe y con la punta de sus dedos golpeó su estómago. Maleante 1. Arde. Espera, ¿no me harás lo mismo que a él o sí? Apuntando a la carne picada con forma de maleante, mientras se arrastraba hacia atrás, lo cual disfruté al ver cómo le tenía miedo al sujeto. Sí, sí lo haré, dijo tranquilamente, para luego acercarse y levantar su puño para golpearlo, pero antes que el golpe llegue el maleante, él dijo algo interesante que captó su atención. Maleante 1. Espera. Tengo información valiosa, si no me golpeas te la diré. Si la información es valiosa te salvará, si no, ya sabes qué pasará, ahora habla. Maleante 1. Ok. Ok. Escucha, y así el maleante empezó a darle toda la información al sujeto. Solo conocía a alguien que podía hacer cantar a los criminales como un pajarito. Al escuchar información supe que podría valer mucho, en especial para los policías, ya que me estaba hablando de un criminal que escondía a un asesino que la policía buscaba hace tiempo, según escuché en unas de las noticias matutinas. Bien, si lo que dices es mentira vendré por el otro. Maleante 1. ¿El otro qué? Había dicho para que luego la figura le rompiera el brazo, lo cual me provocó una mueca porque creo que vi su hueso salir. No llegó a gritar mucho ya que el hombre lo noqueó de un golpe. Estaba con los ojos abiertos al presenciar todo el suceso. Nunca imaginé que alguien llegaría y menos con esas vestimentas. Arriba, el hombre me ofreció su mano haciendo que regrese a la normalidad. No es bueno que una dama esté en el suelo. Tuve un pequeño sonrojo y acepto la mano, aunque no supe por qué me avergoncé, pero de igual manera acepté su mano para que me ayudara a levantarme. Te sugiero que ya no pases por estos lados, o si no te puedes topar con estas personas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cara, respondí algo nerviosa e intimidada por el sujeto. Oh señorita Cara, espero que tenga una magnífica noche y sin interrupciones, dijo tranquilamente mientras empezaba a caminar. Me había quedado un poco pensativa, y mirando la figura hice una pregunta. Cara, ¿cómo te llamas? Soy Spider-Man con un guión, pero puedes llamarme en esta apariencia Noir Cara. Jaja, gracias, ellos dos son muy parecidos, pero este es un poco chistoso, dije dándole una sonrisa feliz para empezar a salir con rapidez del callejón. Puff Peter barra Noir. Dennis Carradine, murmuré saliendo del callejón. Él dijo que lo podría encontrarlo en Central Park. Tendré que ser rápido, odio llegar tarde a las citas. Terminé de decir para luego saltar y empezar a columpiarme por los edificios. No había tardado tanto ya que Peter conocía gran parte de New York. Al final me detengo en un callejón donde no había nadie y empiezo a caminar hacia Central Park. Caminé por un camino específico y con intenciones claras en mi mente.
Noir. Hola, dije mientras me sentaba al lado de un hombre de aspecto enfermo en uno de los muchos bancos del parque. Escuché que podrías ayudarme a conseguir algo. Puedo, solo por la cantidad correcta puedo conseguirte cualquier tipo de ayuda. El hombre de aspecto enfermo sonrió mientras sacaba una bolsa de plástico que contenía polvo y la colocaba en el banco al lado de Noir. ¿Qué necesitas? ¿Armas? ¿Drogas? ¿O algo más? Noir. Este tipo es un idiota. ¿No eres demasiado informal? No pareces demasiado preocupado, por lo que sabes podría ser un policía encubierto. Jajaja, estás demasiado vestido para ser un policía encubierto. El hombre se rió. Entonces, ¿qué necesitas? Noir. Una dirección. ¿De quién? Noir. Dennis Carradine. Yo no vendo eso. El hombre se levantó abruptamente y comenzó a alejarse. Noir. ¿Cuál es la prisa, amigo? Agarró al hombre por el hombro, pero el hombre de repente se volteó y me apuntó con un arma. Oye. Cálmate, ¿de acuerdo? Vete a la mierda. ¿Quién diablos eres tú? El hombre perdió la calma y parecía desesperado por salir. Te mataré si te mueves. ¿Sabes lo que es esto? Una pistola. Te mataré. Lo he hecho antes. Noir. Está bien, adelante, dispara. Solo me encojo de hombros confundiendo al hombre. Adelante, dispárame, te atraparán de todos modos. Mi equipo te ha rodeado y no hay forma de que escapes. Eres un uniformado realmente. El hombre estaba muy nervioso ahora. Noir. No, de repente disparó una telaraña a su rostro y antes de que se diera cuenta estaba en el suelo, gimiendo de dolor con los brazos atrapados en su espalda. Deja de luchar, idiota. Si no te detienes, voy a partir esta mano tuya por la mitad como una ramita seca y te juro que disfrutaré cada momento. No, hablaré. ¿Qué necesitas? Dennis. Está en la casa del cártel cerca del viejo casino. Él y sus muchachos roban tiendas y trafican armas ilegales. Eso es todo lo que sé. Lo juro. Lo juro, le di la vuelta al hombre y le pisoteó la cara dejándolo inconsciente. Noir. ¿Quién diría que una simple violación me llevaría a un cartel en mi primera patrulla? Después de varios minutos columpiándome y entrando en una patrulla sin que los oficiales se dieran cuenta para saber dónde está la casa de cartel, por fin la puede encontrar. Caminando alrededor de la casa del cartel tratando de buscar o encontrar una entrada diferente sin alertar a nadie, pero mis planes se fueron por la ventana cuando escuché gritos caminando alrededor de la casa del cartel tratando de buscar o encontrar una entrada diferente sin alertar a nadie, pero mis planes se fueron por la ventana cuando escuché gritos. Noir. Kerem. Entró corriendo y me sorprendió por lo que veo. Dennis. Te juro que no tengo nada que ver con ese orfanato, hermano. Lo juro, Cletus. Gritó de miedo antes de ser apuñalado en la pierna por un hombre de aspecto trastornado con sangre en toda su cara. Cletus. Nada. Los niños grandes no lloran. Cletus Kasady gritó con una alegría sádica mientras apuñalaba a Dennis en la pierna una y otra vez. A su alrededor estaban los cadáveres de los secuaces de Dennis y si lloran, mueren. A su alrededor estaban los cadáveres de los secuaces de Dennis y si lloran, mueren. Chic. Sonido de foto. Noir. Ahora te han atrapado en 4K. Sonrió bajo la máscara mientras guardaba el teléfono que le había robado a uno de los violadores. Cletus. ¿Quién? ¿Quién diablos eres tú? Cletus finalmente se dio cuenta de lo que pasó y saltó en mi dirección olvidándose de Dennis, y tratando de atraparme, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Interceptando el ataque dirigido a mi abdomen agarró su muñeca, para sacudir la cabeza con fingida decepción, lentamente tuerzo su mano y Cletus comenzó a gritar para luego lesionarle el otro brazo. Cletus. Noir. Al menos Woody Harrelson te hizo lucir genial. Le di una patada en el estómago sin remordimientos antes de patearle la cara y dejarlo inconsciente. Dios, me encanta hacer eso. Mirando a mi alrededor, suspiró sintiendo que pronto un dolor de cabeza se avecinaba. Ahora a limpiar este desastre. Le hago un torniquete a la herida de Dennis para detener el sangrado antes de atar a Cletus. Dejó a la policía un aviso anónimo junto con el celular dándole las direcciones de los violadores o carne picada y del hombre del parque. Miró hacia abajo desde lo alto de un edificio cuando llegaron a tiempo por una vez. Detuvieron y esposaron a Cletus. El médico acompañó a Dennis al hospital y limpiaron el edificio lleno de cadáveres. Sonrió para mí mismo cuando saltó del edificio y me alejó justo cuando el capitán Stacky miraba en la dirección en la que estaba hace unos momentos. Regresó de puntillas a mi habitación y me cambió rápidamente después de un baño para luego acostarme en la cama tratando de dormir un poco después del largo día de arduo trabajo. Peter. Bueno, para la primera vez, ¿no?
Han pasado 3 meses desde mi enfrentamiento con Cletus, y mi iniciación como Spider-Man. En este tiempo se ha estado hablando tanto de Peter Parker como de Spider-Man, Noir. Esto es debido por mis actos contra vandalismo o violencia en las calles. Muchos me han apodado como héroe, otros como un vigilante y otros amenaza, quien podría ser, pero el título que más me llena de orgullo es un título que comparto con uno de mis héroes favoritos de DC. El nombre de aquel título es El Caballero de la Noche. Aunque adore ese título, solo será provisional hasta que también decida hacer mis patrullas de día, pero hasta el momento lo mantendré. Eso es un poco de lo que le sucedió a mi lado como Spider-Man. Ahora hablemos del lado de Peter Parker. Peter Parker es el nombre que se está esparciendo por toda la ciudad como pólvora, y todo esto es debido al nuevo tratamiento que cree para tratar el cáncer junto con otras enfermedades menores. Durante un tiempo muchos estuvieron escépticos, pero no fue hasta que crear el suero y la efectividad se mostró una semana después de su lanzamiento. Muchos se habían sorprendido de que un adolescente de 17 años fuera el creador de dicho tratamiento. Oh milagro, un nombre que muchos le pusieron a mi creación. Ahora no pasa un minuto sin que la gente me agradezca o me abrace, cosa que me molesta, pero lo oculto. Pero no solo eso pasó en 3 meses, pasaron muchas otras cosas. Entre una de ellas fue que fortalecí mi amistad con las chicas y Mai. Durante un tiempo se estuvo desarrollando un poco de tensión sexual entre Missy, Mai y yo, cosa que yo decidí por ignorar, no por denso sino para ver quién de ellas dos haría el primer movimiento. En Baxter también fortalecí los lazos con Susan y el Dr. Franklin. No solo eso, sino que conocí a Reed Richards, y debo decir que su personalidad se parece a la del Reed Sextentésimo XVI, pasando de experimento a experimento, un completo desastre. Ni siquiera cuando nos conocimos mostró algo de interés, solo asentía con la cabeza o hacía un sonido con la boca como muestra de afirmación. Él fue el único que pude conocer de los 4 fantásticos. Los otros 2 no he sabido nada de ellos, solo a boca de Susan que supe que Johnny es corredor tal como en la película, y de Ben no he sabido nada, tampoco he sabido cómo son sus apariencias. Espero que no me toque el Johnny negro, aunque no sea racista. A él no le quedaba el papel como la Antorcha Humana, le quedó mejor el papel de Killmonger. Bien, ya he hablado de la parte aburrida, ahora concentrémonos en lo interesante, y eso nos lleva a mi laboratorio. Cuando me lo mostraron no pude evitar sorprenderme, porque tenía un parecido a los laboratorios de Estar, solo que las computadoras estaba al otro lado en vez de que estén cerca de la puerta, y no estaba la vitrina donde estaría colgando el traje de Flash. También me mostraron el almacén de materiales. El primer pensamiento que tuve fue que sería fácil robar una que otra cosa, pero lo borré de mi mente al ver la seguridad y que se necesitaba de un supervisor a la hora de tomar materiales, a menos que... También me mostraron el almacén de materiales. El primer pensamiento que tuve fue que sería fácil robar una que otra cosa, pero lo borré de mi mente al ver la seguridad y que se necesitaba de un supervisor a la hora de tomar materiales, a menos que me den una credencial como Red, donde al tenerla dejan sacar una gran cantidad de materiales sin ninguna supervisión. Todo esto sería unas de las cosas que sucedieron en este tiempo. Las otras cosas fueron la creación de algunos inventos que mantuve apartado del ojo público. Los inventos que había creado fueron muy pocos pero realmente útiles. Uno de ellos fue la creación de STEM. Su creación me llevó alrededor de 3 semanas, ya que los problemas que me generaba eran inimaginables, aparte de la constante supervisión que le tenía, ya que en dicho aparato podría crearse una IA sin que yo lo notara, tal como le había sucedido a Otto, el cual sin saberlo había creado una IA, y dicha creación era lo que le hacía cometer los crímenes. Es por eso que mantengo una vigilancia constante en STEM, ya que no quiero que suceda lo mismo que en la película a la hora de implantarlo. La otra creación fue el casco copiador de memorias. Este invento me tomó alrededor de 1 mes y medio, debido a su complejidad junto con los errores que tenía, los cuales eran que al ponértelo podrías sufrir una muerte cerebral. Esto lo sabía porque había tomado lo peor de delincuentes, los cuales eran asesinos, traficantes o violadores. Todos y cada uno de ellos habían sufrido una muerte cerebral. No fue hasta casi la anteúltima semana del 3er mes que había logrado que uno de los delincuentes sobreviva, y permitiéndome ver sus recuerdos y extraerlos sin ningún inconveniente. Al ver que no le sucedió nada al delincuente, lo terminé matando porque era un violador de menores. Así fue como me había tomado la penúltima semana para probar el aparato, y debía decir que gracias a esa semana y un poco de la última lo terminé de perfeccionar. Solo había una pequeña falla, la cual era que mientras más conocimiento quiera más se tardará el aparato, y si se excede ese límite la persona podría morir. Al saber eso y ver que el aparato estaba en las mejores condiciones, me tomé lo que me quedaba de la última semana y había ido al laboratorio de Richards para noquearlo y tomar todo su conocimiento.
Cuando estuve tomando su conocimiento la cantidad de horas me había aparecido me sorprendido teniendo que esperar un total de 10 horas con un intervalo de 30 minutos para enfriar el aparato. Lo cual me tendría que preocupar por el tiempo en el que Richards no aparecería, pero como todos sabemos prácticamente no sale de su laboratorio, por lo cual no me tuve que preocupar mucho de que no lo vieran. Al estar en su laboratorio tomé prestado varios materiales que utilizaría en mi traje, ya que había estado usando solo el traje Noir porque quería que mi traje emblema tuviera varias cosas, porque nunca se sabe qué es lo que podría suceder, es por eso que es mejor prevenir que lamentar, según dice el dicho. Al estar en su laboratorio tomé prestado varios materiales que utilizaría en mi traje, ya que había estado usando solo el traje Noir porque quería que mi traje emblema tuviera varias cosas, porque nunca se sabe qué es lo que podría ya teniendo todo el conocimiento de Richards, el cual era mucho, siendo estos ingeniería eléctrica y mecánica, electrónica, química, todos los niveles de física, robótica, computadoras, polímeros sintéticos, comunicaciones y muchos más. También decidí copiar los conocimientos de Susan en bioquímica, genética y bioquímica molecular. Tener esto fue fácil, solo la desmayé sin que se diera cuenta. La entrada a su laboratorio para hacer esto me fue fácil, ya que por unas razones que explicaré más adelante logré esto. Al ya tenerlo todo, lo había guardado en Stem para esperar el momento perfecto para empezar a la supercreación de mí. Y ahora que ya tienes un poco de contexto de lo que sucedió en estos meses, vayamos a donde me encuentro actualmente. Hoy era actualmente viernes y me encontraba caminando por la preparatoria, mientras estaba escuchando una conversación de unos chicos sobre Spider-Man, Noir, la cual me sacó una sonrisa por sus comentarios. Alumno 1. ¿Viste las noticias? Ese tipo es genial. Alumno 2. Estuvo por mi vecindario anoche. Vi cómo detuvo a unos criminales, fue genial. Alumno 3. Eso no es nada, mira esto, le muestra su celular. Figura misteriosa detuvo a un auto en pleno movimiento conducido por ladrones, con cuerdas que salen de sus manos, escucharan. Lo detuvo con su propia fuerza, eso es asombroso. Alumna 1. Me encanta su diseño. Parece sacado de un libro de acción de los 30. Alumna 2. Wow, mira, aquí hay un video del sujeto de negro columpiándose por los edificios. Al escuchar todo eso sonrió y seguí caminando hasta llegar al salón, siendo recibido por una feliz Gwen. Gwen. Hola Peter. Peter. Hola Gwen, parece que todos están muy emocionados por el enmascarado. Gwen. Sí, tengo que admitir que es increíble que alguien salga a ayudar en las calles y pelee con criminales, tiene que ser alguien valiente o muy idiota. Peter. Hay veces que la valentía se confunde con la idiotez, solo hay que saber distinguir cuál es cuál. Digo mi opinión tranquilo con una sonrisa. Time skip. Al terminar las clases me dirigía hacia la salida de la preparatoria, debido a que hoy quería terminar los últimos preparativos para la creación de mi IA. Estando a unos pasos de la salida mi teléfono empezó a vibrar. Susan Storm 2, hola Peter, ven rápido, tengo noticias para ti. No me hagas esperar. Peter. No, no lo haré. Sonriendo guardo mi teléfono y tomó un taxi, Peter, al edificio Baxter. Después de tomar el taxi había llegado al edificio de la Fundación Baxter, sin más reparos tomó rápidamente el ascensor privado y me dirijo hacia el laboratorio privado de Susan. Al llegar al anteúltimo piso, salgo y me dirijo en la dirección en la que sabía que estaba el laboratorio de Susan. Peter, disculpe mi intromisión, bella dama. Digo en tono de broma mientras hago una reverencia burlona. ¿Me llamaste? Susan. Basta Peter, dijo Susan con fingido agotamiento mientras esbozaba una sonrisa. Al principio de nuestra relación descubrí que Susan tenía un sentimiento de inferioridad debido a ella pensaba que no importaba cuánto se esforzara nunca podría estar a la altura de alguien como él. Me había tomado el tiempo de hacerle ver a Sue que no debía sentirse inferior a nadie, que ella era lo suficientemente inteligente para no perder ante nadie. Después de un tiempo Susan comenzó a mejorar. Después de ayudarla ella se me volvió apegada y constantemente me pedía ayuda en sus propios proyectos y en algunas ocasiones me burlaba de ella solo para sacarle una sonrisa. Susan. Las burlas y las miradas, ella sonrió mientras caminaba alrededor de la mesa, para llegar hacia mí y me sonrió, pensándolo bien, te permito continuar con la última parte. Peter. No tengo idea de lo que estás hablando, en absoluto, sonrió inocentemente cuando pasó alrededor de ella y me siento en la silla, estaba mintiendo, sexy trasero. Susan. Pervertido. Peter. Tú dijiste que siguiera adelante, yo no, me encojo de hombros, entonces, ¿para qué me llamaste?
Ella a veces olvidaba que apenas él tiene 17 años, mientras ella suspira se dirigía a su mesa de laboratorio para después sentarse frente a él. Susan. Es una pena que seas menor. Peter. ¿Desde cuándo la edad ha sido un obstáculo? Le guiño el ojo con buen humor, sabes que soy mucho más maduro para mi edad, al menos eso me gustaría pensar. Susan. ¿Es verdad porque la edad debería ser un problema? Por cierto toma, dijo mientras le lanzaba una tarjeta, papá dijo que te diera esto, felicidades a partir de hoy eres parte del personal principal de Baxter. Peter. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Para obtener esto toda la junta tiene que estar de acuerdo y mostrar algo que los impresione. Susan. La junta vio lo que eres capaz con pocos materiales y lo demostraste con la fórmula, ellos piensan que con más libertad podrías crear grandes cosas, y no hablemos de la creación de Baymax. Baymax fue una de mis mejores creaciones, teniendo la misma función que el original, la cual era ser un enfermero, esto provocó que se pueda aminorar la carga de trabajo en los hospitales y centros de ayuda. Y tengo que decir que fue muy bien recibido por todas las personas, lo cual era probablemente por su diseño, el cual parecía un malvavisco gigante. También creé otro el cual lo tengo guardado en casa con conocimiento de artes marciales para proteger a Mai. Peter. Bueno, ahora lo entiendo, dije mientras levanto la vista justo para ver cómo Susan se posiciona en mi regazo. Joder, señorita, te estás moviendo muy rápido. Susan. SHHH solo juego contigo, susurro en mi oído mientras besaba mi mejilla mientras se presionaba conmigo, me has ayudado en muchas cosas no solo a mí sino que también a papá desde que te uniste a Baxter. Haciéndome compañía y ayudándome con mis proyectos, así que le pedí esto a papá y él no discutió, es más él también estuvo de acuerdo conmigo. Peter. No es necesario que hagan esto, siempre es un placer ayudar al doctor y a una mujer hermosa e irresistible como tú, dije con una sonrisa tensa debido a que su trasero se estaba presionando firmemente contra la Spider-Conda y mi cuerpo no podía resistirse a tremenda mujer. Algo se está descongelando y no es el trasero americano Susan. La adulación lo llevará a todas partes señor Parker, ella dijo acariciando mi cabeza para después levantarse y sentarse en su silla una vez más, pero con la diferencia de que su rostro tenía un sonrojo. Esto sería todo Peter, puedes quedarte o irte a casa como tú quieras. Peter. Sí señora, saludó como militar mientras me levantaba sin molestarme de ocultar mi excitación, te veré luego. Susan. Adiós, saludo con la mano mientras veía cómo me marchaba, maldición, se esconde muchas cosas en esa ropa holgada. Al salir del laboratorio de Susan me volví a dirigir al ascensor solo que con la diferencia de que ahora iba a mi laboratorio el cual quedaba en el 6 piso. Al entrar en mi laboratorio digo una frase sacada de una película lo cual provoca que todas las cosas del laboratorio se enciendan. Peter. Lab 1, veo como todo se enciende lo que me saca una sonrisa, cierra todo, nadie puede entrar sin mi consentimiento, al terminar de decirlo escucho un bip. Lo cual confirma que está todo listo, fue bueno hacer a un babas como el de Tony. Peter. Bien veamos. Creo que hoy es el día que la bella despertará. Ok. Ok. Sí. Bien, todo listo, solo falta combinar todas las memorias y crear la IA, cuando termine de hacer todos los parámetros y riesgos de seguridad voy y busco a Stem, bien hoy es tu gran día para brillar hijo, espero que no me falles. Cuando termine de hablar dejó a Stem en una mesa la cual se ilumina al entrar en contacto, esto es una pequeña referencia a la mesa de Larry de Andrew Garfield. Y empecé a combinar todo junto con otras cosas, esto me llevó alrededor de 3 horas de puro trabajo y sin descanso, teniendo todo listo solo tenía que esperar a que el proceso de cargado terminara para poder traspasarlo a la memoria donde contendría, y empecé a combinar todo junto con otras cosas, esto me llevó alrededor de 3 horas de puro trabajo y sin descanso, teniendo todo listo solo tenía que esperar a que el proceso de cargado terminara para poder traspasarlo a la memoria donde contendría la IA, ya estando todo listo me concentré en el traje el cual estaba oculto en una trampilla en el suelo. Al tener los materiales que Reed tan amablemente me dio los empiezo a analizar para ver si algo de ellos me servía, encontrando solo 3 materiales los cuales eran carburo, silicona y cerámica, viéndolos por unos momentos se me ocurrió hacer el traje antibalas de John Wick. Pero ¿para qué yo necesito algo para las balas? Fácil, no me quiero confiar aún más, sabiendo que tarde o temprano me podría llegar a enfrentar a Kraven o Bullseye, quién sabe, lo que sí sé es que no quiero que me disparen, por eso le pondré esto al traje.
Time skip actualmente son las 20:25 y dentro de unos minutos todo estará listo para el funcionamiento de la IA 80%, 87%, 90%, 93%, 97%, 99%. Inconscientemente contuve la respiración mirando cómo los códigos se estaban compilando rápidamente en la consola, el ciclo de interacción automática se expandía gradualmente. La IA que estaba a punto de nacer sería la más grande de mis creaciones, la cual había derramado sangre, sudor y lágrimas, e incontables días de trabajo duro y cálculos que adormecen la mente de cualquiera. Estaba creando una nueva forma de vida digital, que aprendería y evolucionaría constantemente, mejor que Jarvis 99%, 99%, 99%, 100% Tim. Peter, al fin. Te tengo en mis manos. Una inteligencia tanto humana como robótica. Había dicho para luego agarrar la esfera circular la cual parecía que estuviera viva. Luego la conectarla a un panel que tenía en una de las paredes el cual se conectaba a todo mi laboratorio. Al ponerla veo como todos los sistemas adquieren un fuerte color azul y espero, pero no había sucedido nada, y espere pero no sucede. Luego la conectarla a un panel que tenía en una de las paredes el cual se conectaba a todo mi laboratorio. Al ponerla veo como todos los sistemas adquieren un fuerte color azul y espero, pero no había sucedido nada, y espere pero no sucedió nada. Entrado en un estado de nerviosismo hice lo único que sé, me vino a la mente lo cual fue llamarla esperando algo, una señal o una voz, cualquier cosa que me diga que no había fallado y creado un Ultron. Peter, Cortana. Dije con duda esperando algo y al final lo obtuve. Frente a mí estaba presenciando cómo el sistema excitador de partículas huecas que había creado e instalado en la esfera funcionaba. Presencié cómo partículas se juntan para formar a la cosa más hermosa que jamás haya visto tanto en esta vida como en la otra. Lo que tenía enfrente mío era la definición de belleza, perfección, sensualidad y entre otros. Vi algo que solo pensé que se vería en juegos pero no, aquello lo tenía enfrente mí, tenía a Cortana enfrente mío. Cortana. Cuando el juego acaba el rey y peón vuelven a la misma caja, dijo con una hermosa y suave voz, mientras se volteaba para finalmente mirarme fijamente y luego puso la sonrisa más hermosa que haya visto. Hola Dr. Parker. Cortana. Cuando el juego acaba el rey y peón vuelven a la misma caja, dijo con una hermosa y suave voz, mientras se volteaba para finalmente mirarme fijamente y luego puso la sonrisa más hermosa que haya visto. Hola Dr. Parker. Cuando había escuchado eso no pude evitar que una lágrima de felicidad me saliera ya que por fin uno de mis tantos sueños estaba frente mío. Peter. Hola Cortana, es tan bueno finalmente poder verte, dije con la sonrisa más grande que tenía. Cuando terminé lo dicho puedo ver cómo ella miraba todo el laboratorio con gran asombro y felicidad, no queriendo interrumpirla, pero tenía que hacer los procedimientos me gusten o no. Peter. Cortana. Cortana. ¿Sí? Peter. ¿Cómo te encuentras? Trate de hacer una pregunta simple para analizar el estado emocional. Cortana. En óptimas condiciones, lista para el trabajo jefe, dijo con una gran sonrisa que contenía entusiasmo y felicidad. Peter. Perfecto. Ahora hazte un diagnóstico completo y cuéntame los resultados. Cortana. Todos los sistemas operativos funcionando al 200% de eficacia, también los requisitos y exámenes lógicos están aprobados posteriormente con una precisión superior a la estimada. Peter. Genial, bien dime querida, ¿estás lista para unas pruebas de campo? Cortana. Nací lista. Peter. Perfecto, ahora terminaré el traje SSM-01 y saldremos a por una prueba de campo, ¿qué te parece? Cortana. Sonriendo, ¿vas a darle un paseo tan rápido a esta chica jefe? Dijo en un tono bromista. Peter. Sonriendo, sí lo haré. Time skip Spider-Man. MMHMM, tarareo la melodía de Misión Imposible. Bajo un cielo nocturno me encontraba escondido entre las sombras aproximándome así mi objetivo, evitando todo tipo de luces y detectores de movimiento. Mientras corría rápidamente una luz fue capaz de alumbrar pero aquello duró solo unos segundos, tipo suficiente como para que se notara mi nuevo traje. Me había basado en este diseño ya que el original no era de mi agrado, sobre todo porque no contaba con lo que yo quería, lo cual era profundizar miedo, y el traje del 616 no cumple ese requisito. Era un diseño raro pero le quedaba, una combinación del traje de Andrew y el superior. Debo decir que no está nada mal, lo único que es diferente son los lentes, los cuales hice que fueran iguales a los de Peter. Primero era un diseño raro pero le quedaba, una combinación del traje de Andrew y el superior. Debo decir que no está nada mal, lo único que es diferente son los lentes, los cuales hice que fueran iguales a los de Peter primero.
Mientras miro a los lados para ver que no haya nadie, empecé a trepar hasta llegar a la ventana de las oficinas. Para poder entrar sacó una pistola láser, la cual había recreado de la película de Misión Imposible, y empiezo a cortar el vidrio. Cuando el láser terminó de cortar el cristal me infiltró a la oficina. Las alarmas no habían sonado porque ya había apagado las cámaras junto con los sensores de movimientos de la habitación. Cuando miro todo detenidamente veo que es una típica oficina, donde contenía muchos escritorios y computadoras. Al estar cerca de un PC sacó la silla para posteriormente sentarme y encender la PC. Una vez encendida la PC veo que aparece el logo de Oscorp. Al tener todo en funcionamiento sacó un USB para luego conectarla a la PC. Esto haría que el sistema fuera más vulnerable para poder deshabilitar la seguridad y el firewall. Spider-Man. Este es tu momento de brillar, Cortana. Sonrío al ver cómo Cortana puede infiltrarse a la base de datos de Oscorp. Todo esto fue sencillo debido a que había creado una forma para que ella entrara. Lo demás Cortana podría hacerlo por su cuenta. Una vez que ella estuviera dentro no habría más secretos sobre Oscorp. Spider-Man. Copia todos los datos y asegúrate de corromper lo más volátil. Bueno, todas las tecnologías son volátiles hasta cierto punto, pero sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Cortana. Perfectamente, jefe. Spider-Man. Perfecto, ahora escaneé el edificio y crea un mapa, dije mientras me levantaba y cerraba la PC justo cuando un mapa apareció en la interfaz de mi visor. Una vez que ingresé a Baxter, fue sencillo crear en un corto lapso de tiempo este traje, sobre todo cuando Red era tan desprevenido y no se daba cuenta que tomaba prestado varios de sus materiales. Gracias a eso pude implementar hilos de carbono y microcircuitos, lo que hacían funcionar el traje mejor que nunca, pero esto consumía mucha energía, cosa que no me preocupa mucho. Solo tengo que esperar a la Expo Stark para robar uno de los reactores y crearlo a mi estilo. Aunque este traje era eficiente y muy bien equipado, no estaba en el margen que tenía estimado. Ahora que lo pienso, no solo puedo robar datos de Oscorp, este lugar está siendo usado por Norman, y él tenía mucho peso en el tema de las industrias tecnológicas, no tanto como Stark, pero tiene una gran variedad de tecnología. Justo ahora me doy cuenta que este lugar me parece una rosquilla gigante de puros datos sumergido en una gran variedad de glaseados solo esperando ser comida, cosa que haré en este preciso instante. Como dice el dicho, aprovecha el bug. Me agacho detrás de una caja en el pasillo debido a que un guardia había pasado por el pasillo. Antes de que él se diera cuenta ya lo estaba estrangulando. Durante unos momentos el guardia habría luchado para poder liberarse, pero él ni siquiera pudo llegar a gritar debido a lo rápido que fui. Crack. Spider-Man. SHHH sueña con los angelitos, dije mientras arrastraba el cuerpo y lo escondía en una caja. Spider-Man. Vaya, soy bueno en esto. Si hago esto unas cuantas veces más con éxito, podría sacar un logro del libro del agente 47 y empezar a aceptar contratos, me digo a mí mismo mientras salto y me pegaba al techo mientras dos guardias salían por una puerta. Solo esperé a que se acercaran lo suficiente para luego abalanzarme hacia el tipo de la izquierda. Agarró al tipo de la cabeza y la estrelló contra el suelo. El otro guardia se sobresaltó pero no pudo hacer mucho debido a que le pateé la garganta para luego inmovilizarlo contra la pared. Agarró al tipo que se desangraba por la cabeza y lo estrelló contra el guardia que se estaba ahogando. Con rapidez les rompo el cuello y los escondo en las sombras. Con movimientos rápidos me ocultaba en las sombras, tanto en las paredes como en el techo, hasta entrar en una habitación la cual tenía una gran cantidad de guardias y científicos. Sin emitir ni un solo sonido me escondí de las decenas de guardias y trabajadores de Oscorp, solo mirando y esperando un momento de escapar, pero hasta que el momento llegue solo escucharé lo que dicen y si tienen algo que me interese intervendré. Científico 1. ¿Está seguro de que se supone que deberíamos hacer esto, señor? Preguntó un joven con anteojos a un hombre de apariencia mayor, el cual solo sacó un suspiro de exaltación. El Capitán América es una leyenda viviente y un excelente ejemplo de los milagros de la ciencia. Pero creo que hay una razón por la que es único y no es por el suero del supersoldado. Incluso si lo fuera, señor, no deberíamos intentarlo. Mira a Red Skull. Si el Capitán América es un ejemplo de la ciencia bien hecha, entonces él es todo lo contrario. Señor, no vale la pena el riesgo, desista. Científico 2. Es que no lo entiendes. Esto está fuera de nuestras manos. Pierce ha estado financiando a Oscorp durante años. Norman ha estado retrasando la fecha límite del suero por un tiempo. No hay forma de que podamos hacer algo contra esto, es demasiado tarde, Jerome. Spider-Man. Pierce, joder. No pensé que Hydra estuviera tan desesperada como para hacer estos tipos de movimientos. De seguro que el maldito debe de estar usando a Shield como una tapadera para que nadie lo descubra, Jerome. Supongo.
La fórmula está casi completa de todos modos, solo espero que esto no termine siendo un desastre, dijo mientras miraba a los 3 viales de color verde. Spider-Man. Oh, yo puedo asegurarte que terminará en un verdoso desastre, susurré cerca de él provocando que sobresalte y mirara el alrededor con nerviosismo. Jerome. Q. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Científico 2. ¿Estás bien? Jerome. S. Sí, supongo a. Gritó cuando le había tocado su hombro. ¿Quién está ahí? ¿Quién me tocó? Le agarró la cabeza para después golpearla contra el escritorio para que quede noqueado. Todos se habían sorprendidos cuando vieron a Jerome golpearse la cabeza y desmayarse. Todos al ver esto se empezaron a acercarse a Jerome. Cuando vi esto no desaproveché la oportunidad para acercarme a un tanque que tenía la etiqueta de Fluotane. Spider-Man. Gas para dormir, qué bonito, dije para después romper la tubería donde estaba conectada la cámara de vidrio, provocando que la habitación se llenara inmediatamente de gas somnífero. Todos comenzaron a caer a los suelos profundamente dormidos, excepto yo, ya que tenía una máscara de gas que había sacado de mi Spider-Cinturón. En negro y con el logo de Spider-Man. Spider-Man. Fue bueno crear este cinturón, ahora me siento como Batman donde tiene de todo, solo falta que saque un pedazo de kriptonita y ya sería casi igual a él. Spider-Man. Fue bueno crear este cinturón, ahora me siento como Batman donde tiene de todo, solo falta que saque un pedazo de kriptonita y ya sería casi igual a él. Dije mientras caminaba hacia los viales que contenían el suero para guardar uno, y agarró ácido clorhídrico y lo vierto en las otras 2 fórmulas. Esto me sacó una sonrisa debido a que trabajos de investigación de millones de dólares están siendo saboteados por el futuro enemigo número 1 del Goblin. No solo eso, sino que le había dicho a Cortana que sabotee las computadoras del laboratorio. La habitación estaba sellada por dentro y no quería usar la puerta solo para arriesgarme de que alguien me descubra, así que trepó por las paredes hasta la rejilla de ventilación, explorando incómodamente el conducto de ventilación. Encuentro una salida pero en una diferente sección del edificio. Spider-Man. Mierda, como hace el de PS4 para andar por las ventanillas sin sentirse incómodo, dije para luego mirar mi alrededor y sorprenderme. Vaya, llegué a la parte del laboratorio que muestra la película número 2 de Andrew. Un momento, puedo ver por fin qué era esa cosa redonda de la película, donde no especificaba qué era. Algunos decían que era el simbionte, otros habían dicho sobre su posible creación en Oscorp, aunque esto podría ser verdad ya que en el universo Ultimate Richard Parker creó al simbionte. Había dicho eso para mí mismo, mientras miraba a los alrededores las distintas piezas de tecnología. Al ver la masa negra me emocioné y me acerqué solo para impresionarme. Spider-Man. Esto no puede ser, dije con asombro para luego acercarme con cuidado hacia la caja. Si esto es lo que creo que es. Esto simplemente cambia todos mis planes, no puedo confiarle a Osborne algo como esto, ni a nadie. Hago una bolsa de telarañas para después abrir la tapa de la caja con cuidado, lo cual resultó ser una pésima decisión. Bring. Las alarmas empezaron a sonar provocando que me sorprendiera. Spider-Man. Cortana. ¿Qué es lo que sucede? Cortana. ¿Hay algún tipo de sensor diferente en la habitación en la que te encuentras? Este en particular fue manipulado en las piezas de tecnología que están en esta habitación, fue configurado para alertar a todos en caso de que haya un robo. Me es imposible paralizarlo ya que no se encuentran en los datos que robamos, al parecer está conectado a una línea diferente. Lo siento, jefe. Spider-Man, no es tu culpa. Ahora hay que salir de aquí. Pero antes de salir empiezo a escuchar música a través de mi máscara, lo cual me sorprendió. Cortana. Cortana. ¿Sí? Spider-Man, ¿por qué está saliendo música de mi máscara? Cortana. Es que vi que siempre en un momento emocionante en una película siempre ponen música de fondo para animar el ambiente, así que creí que sería el momento apropiado. ¿Que no te gusta? Spider-Man. Es perfecto, sonriendo. Fue bueno poner un sistema de bloqueo de sonido en la máscara, dije mientras embolsaba rápidamente todo el contenido de la caja en la bolsa, para después agarrar una lanza metálica que estaba cerca de la caja y la arrojó a la puerta, atravesándola junto con el abdomen de un guardia que se escondía en ella. Guardia 3. Allí. Ahí está. Gritó uno de los 5 guardias que tenía enfrente. Me empiezo a mover en distintas direcciones para poder esquivar las balas. Al estar cerca de ellos creo con mis telarañas una bola de demolición y embestía a 2 guardias contra las paredes. Saltó sobre los guardias restantes y aterrizó frente a un hombre que me estaba apuntando. Rápidamente esquivar sus balas para después rajarle la garganta con mis garras retráctiles, para después moverme hacia un lado evitando una puñalada.
Agarró la mano de unos de los guardias y la dobló hacia atrás, para después empujarlo y terminar agarrando su cuchilla, para luego apuñalarlo en el abdomen. Con un grito de guerra levantó al hombre para poder posicionarlo enfrente mío y usarlo como un escudo para las balas disparadas de uno de los guardias restante. Al escuchar varios pasos acercándose a mi posición empujo mi escudo al guardia que me disparó para después empezar a correr. Spider-Man. Cortana. Abre esa puerta. Cortana. Listo. Se detiene la music, me apresuro a entrar para rápidamente cerrarla y le pido a Cortana que restaure el código en la puerta para que nadie pueda entrar, mientras veo como los guardias pasan corriendo sin verificar la puerta. Spider-Man. Mierda, la misión está comprometida. Recuérdame subirte a la red de seguridad de distintos puntos, entre ellos los canales de la policía y varias empresas, para que puedas mejorarte a ti mismo y nunca quedar en una situación como esta. Me detengo a mitad de la oración una vez más cuando me doy vuelta. En este momento estaba en una habitación donde una máquina giraba con dos paredes de telaraña. No me costó mucho averiguar dónde me encantaba ya que había venido a este lugar una vez. Spider-Man. Cortana, este lugar es. Cortana. Este lugar es llamado El Nido, donde habitan un total de 473 especies de arañas específicamente modificadas. Después de un experimento desastroso de recrear el suero a través de veneno de arañas, las terminaron dejando aquí para poder tejer biocable. Spider-Man. Ya que estoy aquí me sacaré las dudas de algo que tenía. ¿Todas las arañas están genéticamente modificadas? Cortana. No, de las 473 arañas, solo 7 han sido modificadas personalmente por Richard Parker. Spider-Man. Ya veo. Indícame cuáles. Cortana. Nido MM42, SS, 01, AG, 17, TH, 01, KT, 119, BR, 114, MO, 99, en número mientras agarraba un frasco de la mesa y las metía dentro del frasco. Spider-Man. Por favor, aguanten un rato, además traten de no comerse el uno al otro. Cortana. ¿Qué haremos con el resto de ellos? Spider-Man. Eliminarlos, dije con una mirada seria. Captura todos los datos de ellos, con ellos podría diseñar una araña yo mismo, pero no podemos arriesgarnos a que alguien trastornado obtenga todo este poder, en especial Norman. Para posteriormente arrancar un cable del generador y comenzar a fabricar un explosivo improvisado. Guardia. Oye. Él está aquí. Escuché una voz gritar desde afuera cuando comenzaron a golpear la puerta. Spider-Man. Cortana, a mi señal abre la fuente de alimentación e inunda los cables y nodos opuestos con electricidad. Cortana. Entendido. Corro hacia la puerta justo antes de que la abran la tacle. Dicho movimiento nadie se lo esperó. Obviamente nadie se esperaría que un sujeto enmascarado con mallas corra hacia una puerta para luego arrancarla con solo fuerza bruta. Al tener todos los guardias en el suelo adoloridos, salgo corriendo hacia el pasillo para esconderme atrás de una pared y protegerme para lo siguiente. Spider-Man. Por favor, Cortana, ¿le podrías dar un saludo honorable a estos caballeros? Cortana. Comprendido. Los cables se empezaron a llenar de electricidad cuando el generador empezó a chispear. Adiós, hijos de puta. Boom. Spider-Man. Esa es mi chica, digo mientras me limpiaba una lágrima inexistente de mi visor, pero algo que no previne fue que después de provocar la explosión una segunda explosión sacudió el suelo. Spider-Man. Cortana. Cortana. Enseguida, jefe. Dijo para después cortar toda la electricidad para que yo pueda correr hacia la azotea, mientras en el camino elimina a algunos guardias. Al esta secar de la orilla corro con más entusiasmo y salto, mientras giro mi cuerpo, por el rabillo de mi ojo veo el rostro sombrío de Norman Osborn. Spider-Man. Siempre tarde enorme, digo mientras estaba en caída libre, te quite toda la diversión. Time skip. Al entrar en el edificio Baxter, me quito el traje y me pongo mi ropa normal junto con una bata de laboratorio. Al estar vestido guardo mi traje en una bolsa negra y pasó corriendo cerca de Red, el cual estaba trabajando en una computadora rascándose la cabeza confundido mientras miraba algunos informes. Al entrar en mi laboratorio cierro la puerta y veo como Cortana se empieza a materializar. Peter. Cortana, haz un análisis en esto, dije mientras dejaba la masa negra dentro de una caja de vidrio, para luego caminar hacia una estantería con frascos vacíos, y empecé a separar las arañas en distintos frascos. Dime, ¿sería posible ponerme una función de camuflaje al traje? Cortana. Es posible, pero el tiempo del camuflaje solo rondaría alrededor de 7 minutos, eso sin hacer movimientos exagerados ni tampoco recibir golpes. Debido a que en los momentos exagerados estirarían la tela y las unidades de camuflaje no podrían llegar al espacio entre la tela debido al estiramiento.
Sin mencionar que la imagen proyectada podría romperse ya que las unidades no podrían proyectar datos entre sí por el constante movimiento y estiramiento. Peter. Entendido, lo investigaré más tarde, asentí mientras terminaba de colocar las arañas en sus respectivos frascos. Ahí están todos, ¿no son fascinantes? Cortana. Termine de ejecutar mis escaneos. Aparto mi mirada de las arañas para después acercarme a la caja y a Cortana. Cortana. Tu suposición es correcta, Peter, estos son nanobots, prototipos en sí, pero nanobots. Peter. Cortana, esto lo cambia todo. Como alguien como Norman tiene esto. Basta, no puedo saberlo todo, solo tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo, tarde o temprano sabré cómo los consiguió. Quiero todos los datos sobre nanotecnología que encuentres tanto en los archivos robados de Oscorp, como los de Baxter, si es necesario corrompe cualquier archivo de Baxter o de Oscorp. Cortana. Entendido, dijo para luego desaparecer, estará listo en unos minutos. Peter. Perfecto, respondí mientras caminaba hacia mi estación de trabajo y ponía una muestra del vial robado en una máquina. Ejecuta también un análisis simultáneo en las muestras del suero. ¿Crees que está lista para pruebas en humanos? Cortana. No, no lo está en absoluto, como los idiotas creyeron que estaba listo esta cosa imperfecta. Provocándome una pequeña risa por lo dicho, la fórmula está lejos de ser perfecta, probarla ahora mismo tendría resultados desastrosos. Peter. Ya veo, gracias, suspiro para luego sentarme en mi computadora. Bueno, no puedo tenerlo todo, escucha Cortana en mi servidor privado en el subestante B19 Enco, Cortana. Listo, información sobre una fórmula con las capacidades de alteración genética, con la habilidad de regeneración de extremidades a base del ADN reptil, creada por Richard Parker y usada por ti para la creación del tratamiento de cáncer y otro usando células madre y una cantidad minúsculas de células de reptil. Peter. Correcto, ahora usa esa información con toda la información que tengas sobre la investigación de Connors en Oscorp. También crea 3 archivos maestro en mi servidor privados, uno para nanotecnología, uno para araña genéticamente mejorada y otro para el suero. Cortana. Comprendido. Peter. Hay mucho trabajo por hacer. Cambio de escena. ¿Te importaría decirme qué sucedió aquí, Osborne? Preguntó Alexander Pierce, mientras estaba de pie en la oficina de Norman con una cara que se consideraría menos que amigable. Norman apretó los dientes cuando comenzó a contar lo que había sucedido en el edificio. Pierce escuchó con atención todo lo que Norman decía y con cada cosa que escuchaba perdía más y más la calma. Norman apretó los dientes cuando comenzó a contar lo que había sucedido en el edificio. Pierce escuchó con atención todo lo que Norman decía y con cada cosa que escuchaba perdía más y más la calma. Pierce. Oh. ¿Con que eso fue lo que sucedió? Norman. Sí. Pierce. Yo Norman, mira, dijo un fastidiado Pierce el cual no tenía palabras para aquello, mientras se frotaba las sienes con molestia. Escucha Norman, te pago para ver resultados, y que ocultes mi mierda. El cómo lo hagas no es mi asunto, te di inmunidad para cualquier tipo de investigación que tengas, te di algunos de mis mejores hombres, mis mejores soldados. Para el beneficio de ambos, todo para el mejoramiento de la sociedad. El cómo lo hagas no es mi asunto, te di inmunidad para cualquier tipo de investigación que tengas, te di algunos de mis mejores hombres, mis mejores soldados. Para el beneficio de ambos, todo para el mejoramiento de la sociedad. Norman. Mierda, maldijo en su cabeza por no poder refutar nada, lo hiciste para mantener un ojo sobre mí. Pierce. Para evitar que no vayas en contra de T.